La elección es un principio a través del cual Dios opera. Y es muy importante para nosotros afirmar la fe y muy importante para sostenernos en momentos difíciles. Si nosotros vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios siempre escoge personas para cumplir su propósito. Y normalmente en las familias, présteme atención muy bien a lo que voy a decir. Y esto es muy delicado, que es muy importante. Y ahí es que entra la obra de Dios en las familias. Porque Dios normalmente en las familias siempre escoge a uno a través del cual Él manifiesta el propósito en toda la familia. De la familia de Abraham, ¿a quién escogió? Abraham. Luego de la familia de los hijos de, aunque seamos familia, siempre hay uno que Dios escoge para cumplir el propósito que Él tiene con esa familia. En mi caso, yo fui la primera que conocí el Evangelio y el Señor me dijo, yo tengo un propósito con tu familia. Y hasta el día de hoy yo oro por ellos todos los días, por los que no se han convertido. Y Dios me hizo saber, me dijo, yo los he escogido. Yo los he escogido, tanto así, ayer hablaba con mi tía y una de mis tías, la que era testigo de Jehová, que me discutía que no, que la fuerza activa de Dios, ella ahora sirve al Señor en el Chocó, tienen una obra con mi otra tía y ellas también sirven al Señor. O sea, el llamado y el propósito de Dios para mi familia es grande, no solo somos los que ustedes ven aquí, y ustedes, la familia de nosotros es grandísimo y sabes, yo creo que ya vemos como 50 convertidos. Ya hay varios pastores, o sea, el ministerio que Dios ha ido levantando en nuestra familia es grande, porque Él nos escogió. ¿Y qué quiere decir la palabra elección? La palabra elección no es que había una sola opción, no, la palabra elección es que había muchos y de esos muchos Dios saca a uno para cumplir o empezar ese plan y ese propósito. El padre de Abraham se llamaba Nacor, si no me equivoco ahora, no me acuerdo bien. El padre de Abraham, estaba el hermano de Lot, o sea, Abraham tenía varios hermanos, pero ¿a quién escogió Dios? A Abraham. Pero cuando Dios escoge a una persona, no es para que esa persona se envanezca y diga yo soy superior a los demás, no, Dios lo escoge para desarrollar su propósito a través de esa persona. ¿Por qué? No lo sé, hace parte del misterio de Dios. Dios escogió a Abraham y a través de Abraham bendijo toda su familia y de él sacó una nación. Luego siguió Isaac, que fue pues hijo único en el sentido de la promesa, pero ya saben que Abraham tuvo dos hijos, Ismael y Jacob, pero el escogido era Isaac. Y así sucesivamente, Jacob tiene varios hijos, pero al que Dios escoge para librarlos de la hambruna que venía sobre la tierra fue a José. Por eso esa palabra en la historia de José es fascinante, porque José tenía sus problemas de orgullo, pero Dios se los trató y el propósito de Dios se cumplió en José. ¿Y quién fue el instrumento para salvar a la nación de Israel? Pues José. O sea, si te pones a ver luego a quién escoge, a Moisés. Póngase a pensar en este momento quién en su familia, por eso le digo, abroche el cinturón porque a alguno le va a gustar este tema o a otros no. Pero ¿quién en su familia es el escogido de Dios para traer luz a los demás y ayudarlos a salir a la luz? Dios siempre pone a uno que pague un precio mayor. ¿Moisés tenía hermanos? Sí. María y Aarón eran hermanos de Moisés, pero ¿a quién escogió Dios? A Moisés. ¿Quién es el escogido de su familia? ¿Es usted? Si Dios le ha escogido a usted y Dios le ha hablado, le aseguro que usted tendrá que pagar un precio mayor que los demás. El escogido no es que porque sea más chacho, ni más inteligente, ni más guapo, no, olvídese eso. El escogido es porque Dios va a llevar a esa persona a que pague un precio mayor para rescatar y cumplir el propósito sobre todos. Esa parte es muy importante, porque cuando Dios te escoge para un propósito y te elige para un propósito, digamos a nivel familiar, tú tienes que pagar un precio mayor de entrega, en rescate.
de tu familia. Y Dios lleva semanas hablándonos acerca de la familia. Y para ti siempre habrá una demanda mayor. Habrá una demanda mayor porque no vale con que vayas a la iglesia y hagas lo mismo. Pero es que en una familia y todos están igual. No es así, tiene que haber uno que marque la diferencia, uno que el Espíritu Santo le diga, tú tienes que pagar el precio por ellos. Y a ese que Dios escoge, hermanos. No es vuelvo y le digo, no es porque sea mayor ni sea más espiritual, no, es porque Dios lo escogió para pagar un precio de sacrificio mayor. ¿Qué veíamos el domingo que hablaba el Espíritu Santo? Porque esa prédica yo no la había preparado, Él me la cambió. ¿Qué hablaba el Espíritu Santo? Y es que Dios quiere que nosotros aprendamos a sacrificarnos por otros. Hermanos, yo no me puedo ir a sacrificar los que erróneamente han querido durante muchos años que ir a servir a otros. ¿Y tu familia qué? Si tú eres el elegido de tu familia, tú tienes que empezar a orar y ayunar por la conversión de tu familia. Porque no te pueden doler más las otras almas que tu padre, que tu madre, que tus hermanos, que tus primos, que tus sobrinos, que tus tíos. Hermanos, yo le doy la gloria al Señor, el tiempo que Dios me permitió estar en Colombia, porque yo la gran parte de mi evangelio la he vivido en España a solas con Dios. Un proceso de formación del Espíritu Santo y me ha llevado a los lugares donde yo tenía, pero yo sabía que Dios me había escogido. Y Dios me permitió evangelizar a mis hermanos, a mi mamá, a mis tíos, a mis primos, o sea, a casi toda mi familia, aparte de la gente de afuera. Hermano, debes pagar un precio por tu familia. Y para pagar ese precio y para que Dios te dé la victoria sobre tu familia, porque no te pueden doler más las otras almas que los tuyos. Es natural, porque es tu prójimo. Hermanos, y en ese camino tú tienes que dejar cosas para que Dios obre. José sufrió mucho en Egipto y lo vendieron sus propios hermanos. La historia de José fue una historia dura, pero estaba en el propósito de Dios. Y nosotros debemos aprender a discernir y a entender el propósito de Dios para nuestra vida.